Muy buena familia, ¿qué tal estáis? En el vídeo de hoy me apetece compartiros un poquito o un muchito sobre mi experiencia personal y sobre mi historia para que podáis comprender desde el punto de vista de otra persona humana como vosotros cómo se puede vivir el proceso de evolución personal y espiritual y cómo se puede integrar gran parte de las vivencias que todos nosotros estamos compartiendo aquí en la Tierra. Muchas gracias por estar en este vídeo y por estar conmigo en este momento. Siempre he tenido, o he sentido que he tenido mucho miedo al juicio desde chiquitita. Me daba vergüenza todo. Era la niña más vergonzosa de la clase o de las más vergonzosas. Me daba cosa pedir en un bar un vaso de agua cuando era chica y tenía mucho miedo a ser vista. Sin embargo, a lo largo de los años he podido experimentar la ligereza y la sensación de libertad que te da poder ponerle palabras a lo que sientes y a lo que eres realmente. Y al fin y al cabo, todo el proyecto de compartir en este espacio y por Instagram forma parte de ese proceso evolutivo de comunicación y de expansión, y estoy muy contenta de que estés en este momento aquí conmigo. El proceso de desarrollo personal y espiritual entra en contacto con las personas de una forma consciente cuando se empieza a percibir la vida de una forma diferente. Es decir, cuando no solamente ves la vida como lo más mundano y más materialista, sino cuando te empiezas a cuestionar ciertas cosas de por qué estás aquí, para qué estás aquí, si tienes algún propósito, si tu vida tiene algo de sentido, y no simplemente vivir en modo automático. De hecho, desde muy pequeñita, recuerdo perfectamente con 5, 6, 7 años estar preguntándome a mí misma, ¿cómo puede ser que los seres humanos estemos viviendo esta vida sin sentido? En la que yo pensaba, claro, a mí lo que se me impone o lo que se supone que tengo que hacer es ir al colegio, sacar buenas notas, ser una niña buena, obediente y acatar las normas que se me están poniendo en mi familia y en la sociedad. Y claro, tengo que ir al cole, sacar buenas notas y todo eso para poder estudiar algo que se supone que es de provecho. Y con eso poder obtener un trabajo que sea merecedor de pues, como es tener esa imagen social, ¿no? Y ser una buena persona en este mundo. Y aparte, pues poder tener dinero, que es lo que nos da poder. Y con ese dinero, realmente el objetivo es, aparte de poder disfrutar, poder tener una buena casa, poder alimentar a tus hijos, poder tener acceso a recursos. Yo decía, vale, y todo esto para sobrevivir, o sea, estamos viviendo para sobrevivir. Yo me cuestionaba esto en mi cabeza y pensaba, no tiene sentido. Todo esto que estamos haciendo solamente para sobrevivir, realmente no hay algo más que esto. Y recuerdo perfectamente cómo me hacía esa pregunta a cada momento. En el día a día, en el cole, yo veía y no tenía mucho sentido. Pero bueno, simplemente pues fui yendo por donde todo el mundo iba, como tú, como yo, como cualquier persona, y desarrollándome como niña en la sociedad en la que estaba, ¿no? Y además siempre era como muy reflexiva, siempre estaba como cuestionándome el porqué de las cosas y quería entenderlas. Sobre todo en mi propia casa, yo me crié en una familia en Marbella, es una ciudad pequeñita dentro de Málaga, España, y realmente he tenido una vida aparentemente muy normal. He hecho mis estudios en el colegio, sacaba buenas notas, era buena niña, pero dentro de casa teníamos una situación un poquito complicada. Aparentemente, a ojos de los demás, era algo, bueno, pues padre, madre, con mi hermano pequeño, que yo le llevo 5 años, y bueno, pues una familia medio normal. Pero en mi casa yo observaba desde pequeñita como con mucho detenimiento, porque quería entender cómo él era y por qué se comportaba de la forma en que se comportaba. Mi padre era una persona totalmente desinhibida de las emociones, o prácticamente casi al completo, que no hablaba con nosotros prácticamente nada. De muy chiquitita sí que jugaba conmigo y a veces hablaba, pero él nunca me enseñó su idioma. Entonces yo, pues bueno, me he criado aquí en España de toda la vida y no tengo prácticamente influencia cultural de la parte árabe, porque mi padre pues, es una persona totalmente cero comunicativa, iba al trabajo, hacía sus cositas y volvía a casa y ya está.
y hola y adiós era gran parte de las conversaciones que hemos tenido a lo largo de los años de convivencia. Entonces mi madre siempre ha estado con nosotros, con mi hermano y conmigo, muy a tope, muy como cuidándonos, y ha sido la persona y nuestra figura de referencia. Yo eso no lo entendía, porque claro, yo veía a todos los niños y niñas que tenían su padre y su madre, o la gran mayoría, y que evidentemente pues su padre estaba presente, iba a buscarlos al colegio, los llevaba a los cumpleaños, estaban simplemente. Y eso en mí produjo como una sensación de abandono. De hecho, uno de los peores días de mi vida a lo largo del año era el Día del Padre, porque todo el mundo le escribía una carta a su padre y le hacía como saber los sentimientos que tenía por él. Y yo ni siquiera era capaz de hablar a mi padre. Y llegada la adolescencia empecé a tener, ya sabéis cómo es esa época que se empieza a revolucionar todo, mucho malestar interior, mucha ansiedad, mucho descontento conmigo misma. No me gustaba mi físico, siempre he sido gordita de pequeña en el colegio y odiaba mi físico lo más grande, no era capaz de mirarme al espejo sin pensar nada negativo, y en esta época yo me sentía fatal, me sentía que no valía nada. Y bueno, era buena estudiante y eso sí que era importante, jugaba con mis compañeros y tal, pero poco más. Sí que tenía más o menos buenas relaciones en el colegio, pero yo sentía un vacío dentro de mí muy grande. Ahí se empezó a hacer bastante notable, con unos 11, 12 años, y empecé a tener problemas gastrointestinales, de mucho hinchazón, mucho dolor de barriga, no entendía nada, no entendía por qué me sentía emocionalmente de esa manera, y yo era una persona muy callada, muy reservada, y jamás compartía cómo me sentía con nadie. En esta época en casa vivimos una situación difícil, a tener conductas mucho más graves, drogándose. Mi mundo giraba en torno a ser aceptada por la gente de mi alrededor y evadirme de casa. De hecho, recuerdo muchísimas noches estaba en vela totalmente sin poder dormir, empecé a tener insomnio, y esto se fue alargando a lo largo de 8 o 6 años. Un poquito como de desahogo y demás, pero nosotros teníamos mucho miedo. Hubo un intento de acabar con la vida de mi hijo, o pues mucho miedo a casa, ¿no? De que volviese a intentarlo, de que lo consiguiese finalmente, y ahí pasamos terror. Yo seguía con mi vida como si nada. Evidentemente la gente del colegio, instituto, mis amigos no sabían nada de esta situación. En el colegio algún profesor se lo comenté y estuvieron un poco atentos, pero poco más. Yo seguí mi vida y empecé a hacer como bachillerato. Me cambié de un colegio privado a un instituto, y ahí pude como abrirme un poco a algo nuevo, ¿no? Conocí a muchas personas maravillosas que siguen estando en mi vida de algún modo, y esto me ayudó a liberarme de muchas cosas. Pero poco a poco esta situación, la cosa fue evolucionando de tal manera que el acercamiento con ese hombre y yo, es decir, fue cada vez mayor y mayor. Y durante, no recuerdo exactamente con fechas, pero durante aproximadamente un par de años, viví una relación de abusos sexuales por su parte, en las que yo sentía que no sabía lo que estaba haciendo, no entendía nada, sentía que si ponía una oposición muy grande, sentía una vergüenza y una culpa, que era imposible poder revelar eso. ¿Cómo voy a decirle a alguien que esta persona está teniendo sexo conmigo? Yo tenía 13, 14 años y en esa época pues me dejé llevar por toda la situación, no pude hacer nada, y esta persona continuó esa relación de abuso conmigo a lo largo de 1 año y medio, 2 años. Tuve la capacidad para poder afrontar esta situación y impedir que esto continuase, ¿no? este abuso. Y es curioso porque las mujeres, cuando experimentamos este tipo de situaciones, sobre todo evidentemente al ser la infancia, como en mi caso, infancia o preadolescencia,
Normalmente lo primero que pensamos es que una mujer en esa situación lo que hace es matarse con quien sea y defenderse a muerte, pero curiosamente nuestro sistema nervioso entra en colapso y se queda totalmente como desinhibido, y desde ese punto la otra persona, el abusador, puede hacer lo que quiera, puede y tiene margen de maniobra para estar por encima de las niñas o de las mujeres jóvenes o incluso mujeres adultas que están siendo violadas, que están siendo abusadas. Y esto es complicado, ¿no? Es difícil de entender. Pero pasado un tiempo yo pude recordar este suceso porque gracias a Dios mi mente, mi sabia mente, pudo borrar esto de mi memoria. Pasé por una amnesia postraumática en la que olvidé lo que había vivido. Pues gracias a olvidar conscientemente todo el proceso que viví, pude sobrevivir en esa casa y pude vivir una vida medio normal, ¿no? Pues con mis estudios, con mis cosas. Y más adelante, ya en la universidad, cuando entré a la universidad, cuando empecé a estudiar la mente humana, porque primero estudié enfermería, después estudié psicología, ¿no? Pero ahí estaba estudiando enfermería y teníamos asignatura, evidentemente, de salud mental, de psicología, cosa que siempre me ha fascinado. Y cuando empecé a entender cómo funcionábamos un poco, ¿no? Por dentro, nuestra mente, nuestro cuerpo, empecé a darme cuenta de que había algo que no estaba bien en mí, ¿no? Porque llevaba como muchos años con mucha ansiedad, me levantaba por las mañanas con una sensación de presión en el pecho, desde que tenía esto pues 11, 12 años hasta los 20, diría yo, fácil. Y iban por crisis, ¿no? Pero sí que siempre me levantaba con ansiedad, tenía mucho miedo, vivía como muy preocupada por lo que los demás pensasen de mí y tenía muchísimo apego y dependencia con mi nuevo novio, ¿no? Con mi pareja. Y lo pasaba muy mal. Sentía que no merecía nada, que no valía y que tenía que demostrar toda mi valía a través de mis logros externos para poder ser querida y amada, como puede ser pues, los estudios. Empecé a hacer deporte, ¿no? Entonces empecé a ir al gimnasio, empecé a ver que mi físico mejoraba, que yo mejoraba y que por fin era alguien en esta vida, ¿no? Alguien que tenía un valor más allá de ser inteligente y ser buena, ser niña calladita, buena. Y bueno, gracias a poder como abrir los ojos ante la realidad de cómo somos los seres humanos, empecé a darme cuenta de que yo tenía un problema psicológico bastante jodido, en el que entraba en crisis, a lo mejor de crisis ansioso-depresivas que duraban, pues no sé, no recuerdo exactamente, pero podían durar 3 semanas o así, en las que no dormía nada por las noches. Las noches me las pasaba gritando, muchas de ellas, llorando, pegando patadas a la pared. No entendía lo que me estaba pasando porque además había olvidado todo lo vivido. Y realmente ahora desde fuera y con perspectiva, pues evidentemente lo que tenía era un síndrome de estrés postraumático increíble y que yo no entendía, mi madre no entendía, nadie entendía, porque la niña se le va la cabeza, está tan triste, le entra como medio depresión, ansiedad, no duerme, y yo esto lo llevaba pues medio sola, pero nadie entendía nada. Por supuesto yo nunca fui a un psicólogo ni fui a ningún sitio y fui saliendo sola de la situación que pues que la vida me puso o que yo elegí, depende de cómo lo queramos ver. Y gracias a experimentar todo eso, pues empecé a despertar, y cuando llegó el 2020 dije, aquí se acabó, o sea, esto tiene que terminar, yo no puedo vivir así y la vida tiene que ser algo más que lo que estoy viviendo ahora, ¿no? Entonces tuve un gran despertar espiritual en la pandemia y llegó a mí un libro muy interesante que se llama El Secreto, y otro que es Vivir con Abundancia, que me lo pasó un chico por Instagram, que en esa época yo ya subía cositas en Instagram sobre salud y sobre cosas que me interesaban. Y
Y empecé a leerme ese libro y ¡wow! Empecé a flipar porque dije, la vida es más de lo que nos han hecho creer. La vida tiene un misterio, pero un misterio que es tan mágico, pero tan real a la vez. Y todo aquello que parecía magia se empieza a hacer realidad, ¿no? Se empieza a hacer palpable y empecé a darme cuenta de que todos tenemos un poder dentro, de que era capaz de manifestar deseos. Y no sé si conocéis el libro El Secreto, pero bueno, habla de la manifestación y bastante... Se puede sacar mucho de contexto y es muy criticable, pero a mí en ese momento me abrió los ojos a un mundo nuevo, a una vida llena de ilusión, llena de conexión y llena de, pues, amor, ¿no? Que era lo que yo sentía que necesitaba. Amor en mi vida, ilusión. Y empecé a despertar además con mi pareja de ese momento. Los dos empezamos ahí a entrar en el descubrimiento de la espiritualidad y del poder interior de los seres humanos. Y recuerdo que para mí fue tan tan revelador todo lo que pude adquirir de conocimiento y empecé a poner en práctica. Sergio Fernández hizo un reto de plan para vivir con abundancia de 40 días y ahí empecé a unir el reto de cambiar creencias y de la meditación. Hice un reto de meditación de Deepak Chopra también de 21 días de YouTube, que está gratuito. Y empecé a entrar en mí, empecé a conectar conmigo, empecé a conectar con mi luz y empecé a descubrir muchas cosas que no tenía, o sea, no sabía que existían y empezaron a despertar. A través de la meditación pude conectar conmigo, con mi esencia y pude abrirme a un mundo nuevo. Es cierto que me costó un poquito arrancar, pero empecé a ir encaminada hacia el descubrimiento de quién era yo realmente y de la vida, ¿no? Poder descubrir esa verdad que todos anhelamos. Y ahí empezó un camino muy bonito para mí. Me alejé bastante de mis amigos de ese momento, me volví una persona un poco solitaria, nada más que me juntaba con mi pareja cuando se podía, porque en el 2020 ya sabéis la gran enfermedad que se expandió por el mundo, que nos obligó a todos ahí a estar como con nosotros mismos y enfrentarnos a nuestros demonios. Y a mí se me fue ya un montón porque era una persona súper inquieta y era como, no, lo peor que me pueden hacer en el mundo es obligarme a estar en casa. Y gracias a eso pues pude ahondar en mí, investigar, me fundía, me devoraba los libros de autoconocimiento, de autoayuda, de desarrollo personal y ya lo hacía de antes, pero en esa época fue como una expansión enorme y ahí pude empezar a darme cuenta del poder que tenía yo y de no solo como a través de los hábitos que yo ya llevaba cultivando un tiempo, porque ya entrenaba, me alimentaba bien, empecé a estudiar nutrición, todo eso ya llevaba varios años de camino, como 3 4 añitos, metida en el mundo de la salud, del fitness y demás. Me di cuenta de que del poder que tenemos trasciende lo físico y empecé a tener alguna que otra experiencia de conexión con mi propia energía y con la de los demás. A través de la meditación llegaba a estados de paz y empecé a hacer meditaciones de visualización en las que yo me inducía a mí misma a un estado emocional concreto y cuando me levantaba por la mañana y estaba así como, bueno, medio agobiada o en un estado medio neutro, visualizaba la vida de mis sueños y me visualizaba a mí misma estando, por ejemplo, rodeada de personas que idolatraba en ese momento como si fueran mis amigos y disfrutando una conversación con ellos. Todo lo que yo quería crear en mi vida empecé a visualizarlo, empecé a visualizar mi proyecto actual de comunicar y de poder compartir con mi voz con otras personas. Empecé a visualizar que vivía en un sitio que me encantaba, que hacía viajes, que tenía, pues, con mi pareja iba compartiendo un montón de experiencias y empecé a recobrar la ilusión por la vida, la ilusión desde el corazón, ¿no? ¡Wow! Cambié mi entorno, cambié mis amigos y empecé a manifestar cosas en mi vida que nunca jamás había visto posible manifestar. Manifesté relaciones con personas concretas, manifesté empezar a conocer a personas
que estuviesen en la misma sintonía que yo de despertar espiritual, y se cumplía. Empecé a manifestar en la vida de mis sueños realmente. Y ahí entré en comunión con la ilusión de la vida, por fin, ¿no? Pues después de todo ese sufrimiento, pude entrar en conexión con todo eso. Y más adelante, pues empecé a tener profesionalmente como que no sabía muy bien. Terminé la carrera de enfermería y no sabía muy bien qué hacer. Pensé en estudiar para ser matrona y finalmente me decanté por estudiar psicología porque se me puso por delante del camino. No tenía pensado en absoluto estudiar otra carrera, era como, ¿cómo voy a estudiar otra carrera después de haber terminado una? Vaya, qué va, qué va, qué va. Pues se me presentó una oportunidad impresionante porque estudié algunas formaciones como psiconeuroinmunología, nutrición y salud hormonal, y ya me tenían fichada como buena clienta porque siempre he sido muy estudiosa y me encanta estudiar, y esa organización me propuso una beca para estudiar el grado en psicología y poder hacerlo en formato intensivo. Y como ya era una beca para graduados, como ya tenía el grado pues, en enfermería, yo ya estaba trabajando y tal, en aquella época, que no hace tanto, pero me resulta como hasta lejano incluso. Ya estaba trabajando de enfermera y tal, pero yo quería hacer un proyecto, quería comunicar mi voz, quería hacerle ver a la gente que se puede vivir una vida feliz, plena, que se puede superar miedos, traumas, que se puede vivir de forma sana y que puedes disfrutar de tu cuerpo, de tu mente, de tus emociones y que puedes disfrutar de la vida en general. Y yo digo, esto, yo tengo que crear un proyecto. O sea, era como algo estaba dentro de mí y yo tenía muy claro que no quería formar parte del sistema sanitario. Estudié enfermería y dije, lo primero que le decía a mi madre, que ella es enfermera también, le decía, mamá, yo quiero ser enfermera, o sea, voy a estudiar enfermería, pero yo no quiero ser enfermera en un hospital. Y en ese momento yo tenía mucha duda de qué estudiar, ¿no? Antes de empezar la carrera. Y yo le decía a mi madre, mamá, yo voy a crear un proyecto en el que voy a ayudar a la gente a vivir desde el bienestar, a estar sanos, a poder tener buenos hábitos de pensamiento, hábitos saludables y que vivan plenos. Y mi madre me decía, Leila, ¿pero qué profesión es? ¿Qué carrera es esa? Y yo, no sé, mamá, no sé, pero lo voy a hacer, no sé cómo. Al final estudié enfermería y me encantó, me abrió los ojos, me ayudó muchísimo, pero yo sabía que no era la pasión de mi vida y que yo no quería formar parte de este sistema, ¿no? Sistema sanitario. Entonces, claro, cuando se me abrió la oportunidad de estudiar psicología, que yo ya de antes empezaba, ya tenía como redes y empezaba a compartir contenido y a hacer mis cositas, yo tenía idea de hacer mi proyecto igual, pero encima se me presentó la oportunidad de estudiar psicología en 2 años, lo hice en 2 años en formato intensivo, porque un año me lo convalidaron por estudiar enfermería. Gracias a hacer unos exámenes extra, pude convalidar los créditos equivalentes a un curso. Aquí en España las carreras duran 4 años, los grados universitarios, entonces yo me quedaba en 3. Y la universidad me ofrecía la posibilidad de hacerlo en 2, si estudiaba como de forma intensiva y me matriculaba de más asignaturas. Y yo allí que fui, porque ya llevaba un añito así de experiencia de estudiar oposición, que al final no hice para lo de matrona, y tenía un buen ritmo de estudio, me veía capaz, y dije, venga, me matriculo, y pude graduarme en psicología. Y todo esto lo cuento porque gracias al entendimiento de mi propia mente y de la mente de los demás pude descubrir un mundo infinito. Y empecé un proceso con uno de mis amigos que me recomendó a una terapeuta. Empecé un proceso terapéutico para mí y en ese momento la verdad que yo me sentía bien, me sentía bastante bien, no tenía ningún problema como tal, fíjate de todo lo que había pasado, ¿no? Hubiese necesitado 50.000 psicólogos y no lo tuve ni uno. Y cuando ya salí de esa oscuridad pude empezar un proceso terapéutico para mí y lo hice porque yo quería descubrirme a mí misma, quería seguir entrando en el mundo de la espiritualidad y el autoconocimiento porque estaba fascinada. Y bueno, yo tenía mis taritas y las sigo teniendo, muy autoexigente, tal y cual, y empecé a trabajar un montón de cosas con esa terapeuta y a través de la meditación conectaba con mi propia energía y con revelaciones que tenía y fui evolucionando y despertando espiritualmente. Pude establecer conexión con personas, tener algunas, también empecé a tener bastantes como señales de despertar espiritual, como puede ser la precognición. Me pasó un día, por ejemplo, que cuando estaba trabajando en la ambulancia,
tenía un presentimiento. Yo en ese momento no hacía traslado aéreo sanitario, hacíamos vuelos sanitarios y justo lo había dejado de hacer en unos meses. Y una noche en casa, yo trabajaba en la ambulancia, que hacíamos transporte en ambulancia, emergencias, urgencias, traslados programados en ambulancia y en avión. Y en ese momento yo también trabajaba en el avión, pero estaba harta porque no me pagaban muy bien y al final como que propuse a la empresa que dejar de hacer vuelos. Entonces en ese momento, esos 2 meses no estaba haciendo vuelos, pero una noche en casa, al día siguiente iba a trabajar, ¿no? Me fui a dormir y tal. Y tuve un sueño en el que soñé que yo estaba de guardia, porque el día siguiente iba a estar de guardia, estaba de guardia y que me llamaban a mí para hacer un vuelo cuando no correspondía, porque la enfermera que le tocaba no había venido y no estaba disponible. Entonces me llamaron a mí para hacer ese vuelo. Y en ese vuelo soñé que el avión se destrozó, que tuvimos un accidente, que salimos volando por los aires, pero yo sobreviví porque la mitad del avión se quedó... Esto es muy heavy. La mitad del avión se quedó como volando por ahí, un sueño raro. Y yo me desperté acojonada. Digo, esto no puede ser. Bueno, siguiente. Voy de guardia, tal, voy a la ambulancia y de repente llaman. Lo coge el técnico, el que iba conduciendo, y me dice, Leila, es para ti. Y yo, ¿por qué me estás llamando a mí? Cojo el teléfono y me dice, Leila, mira, es que la enfermera de vuelo no está disponible, no ha podido venir, entonces necesitamos que tú hagas el vuelo de hoy, que tenemos un paciente que hay que trasladar, no sé qué. Y yo en plan de... me cagué. No podía decir que no en ese momento y dije, venga, vale, pues intenté insistir y la enfermera de Málaga no puede ir, de ok yo. Y me dijo, no, es que esta no puede ir porque no sé qué. Y yo me cago en todo. Total, y al final tuve que ir y yo llamé a mi amigo súper preocupada en plan, ¿qué va a pasar? Me voy a morir hoy, es mi día, porque he soñado esto, tal. Y recuerdo perfectamente que me subí al avión y ahora veo que los pilotos están ahí como haciendo las típicas comprobaciones antes de salir, ¿no? Todavía no teníamos paciente, íbamos a por el paciente para luego llevarlo de vuelta a Málaga. Y de repente empiezan los pilotos a mirarse entre sí, en plan de, hay algo que no está funcionando. Y yo, me voy a bajar del avión, ¿vale? O sea, yo no salgo de aquí. ¿Cómo que hay algo que no funciona? Dijeron, bueno, tal, no sé qué, arrancaron y según iban haciendo las comprobaciones estas antes de despegar, tuvieron que parar el avión porque decían que había una avería en el avión y yo no salgo de aquí volando. Ese día al final no volamos, el avión no despegó, gracias a Dios, porque si hubiese despegado no sabemos lo que hubiese pasado. Bueno, tuve un montón de experiencias así, ¿no? Un amigo, por ejemplo, le pasó un podcast de Joe Dispenza y me dijo, Leila, mira, este tío lo que ha hecho a través de la meditación, porque en este momento los dos meditamos, ¿no? Y vi como, wow, la historia de Joe Dispenza, que a través de la meditación pudo sanar una enfermedad en la que, bueno, tras un accidente le dijeron que no iba a poder andar nunca más en su vida y pudo salir del hospital caminando y él a través de la meditación pudo sanarse. Y cuando vi el podcast, escuché esa historia y dije, eso es demasiado raro, ¿esto cómo va a ser? Me lo creo, pero ojalá que alguien en persona a mí me venga y me diga, oye, mira, me he sanado de una enfermedad crónica, y me lo diga face to face. Y en ese momento, porque mi madre tiene una enfermedad crónica y me acordé de ella y dije, wow, necesito ver cómo alguien me dice que se cura de una enfermedad autoinmune como la de mi madre. Y a los 2 días fui a una barbacoa con unos amigos, se trajeron a un chico que no formaba parte de ese grupo de amigos, y ese chico empezó a hablar conmigo, a día de hoy es mi amigo, y me contó que se sanó de una enfermedad crónica y yo, oh my god, esto no puede ser. Empecé a tener un montón de experiencias místicas en las que sentía como con algunas almas yo ya había tenido otras vidas y sentí una conexión muy grande con algunos de mis amigos. Y todo esto me fue llevando como a ese despertar espiritual, ¿no? Empecé a manifestar cosas en mi vida, tenía un diario de manifestación y aquellas cosas se iban manifestando. Y wow, para mí fue un camino de autoconocimiento enorme que sigue siendo y lo sigo explorando. Y tras mucho trabajo personal y ya haber desarrollado mi proyecto y estar como mucho más liviana a nivel emocional, terminé el proceso terapéutico con esta terapeuta y me interesé mucho por formarme yo también como terapeuta
transpersonal, que es la psicología, que aúna la psicología misma con la espiritualidad y el desarrollo de nuestra propia esencia, la disolución del ego y la conexión interior. Y vi que también se trabajaba con la parte energética corporal, entonces empecé un proceso terapéutico para mí, porque todas las personas que se quieran formar tienen que pasar por ese proceso, y empecé el proceso para mí, para experimentarlo en primera persona. Y hace 1 año y medio, cuando estaba con la otra terapeuta, recordé el abuso sexual que viví en mi adolescencia. De la nada, de repente, estando aquí, precisamente, aquí en este sofá, estaba tranquilita y de repente me vino un flash y recordé con pelos y señales todo lo que ya había vivido. Recordé el abuso y pude sacarlo a la luz. Al final mi mente lo que hizo fue anular esa información, y esto está registrado y suele pasar, no siempre pasa cuando se vive un trauma grave, pero sí que pasa en muchas ocasiones que se produce una amnesia, es decir, que nuestra mente, para poder protegernos, borra toda la información para poder convivir con la situación que estés lidiando en ese momento y para poder sobrevivir, porque no es capaz de integrarlo y de sostener esa información, ¿no? Entonces mi cuerpo, mi mente, como mecanismo de protección, me hizo olvidar todo aquello. Y hace pues 1 año y medio, 2 años, recordé todo lo que viví. Y empecé, para mí fue un poco chocante durante unos meses, sobre todo primer mes, fue un poco difícil de gestionar, porque por un lado era un secreto, nadie lo sabía, y a partir de ahí empecé a verbalizarlo, se lo conté a mi pareja, se lo conté a algunos amigos, y solo mi pareja supo quién era, pero en ese momento yo no era capaz de revelar el gran secreto de la familia, porque a nadie le decía quién era el que había abusado de mí. Y tras mucha terapia, tras un proceso de autoconocimiento potente, pude revelarlo y pude comunicarlo, y realmente quien más me ha ayudado en este proceso ha sido mi propia alma, han sido mis guías espirituales, que han estado muy presentes comunicándose conmigo a través de meditaciones, a través de señales. También a veces uso cartas para guiarme a traducir el mensaje energético, el mensaje de luz, en un mensaje como más manejable para la mente, como puede ser a través de palabras. Y empecé a tener experiencias de clarividencia, de clarisentencia, de sentir mi energía, de sentir la energía de otras personas. Y uno de los procesos más potentes que he vivido, aparte de hacer varias sesiones de breathwork en estos últimos 2 años, de trabajo de respiración, como respiraciones holotrópicas que conectan con lo inconsciente, ya había tenido algunas experiencias de tener visiones, revelaciones, o sentir cómo mi cuerpo se iba moviendo con la energía. Hace unos meses tuve mi primera experiencia de Kundalini Activation Process, que es como, por así decirlo, la Kundalini es la energía, una energía que está como enroscada en la base de la columna, y se habla de ella desde la espiritualidad como una energía que, cuando empieza a fluir en tu cuerpo, conecta todas las partes, todos los chakras se alinean y se puede como revelar ese velo, ¿no? Entonces, al trabajar con esa energía, que ya llevaba yo tiempo haciendo meditaciones y respiraciones de trabajar con el chi, la energía vital, tuve una sesión de Kundalini en la que mi cuerpo tuvo una explosión de movimiento que yo no produje conscientemente, movimientos inconscientes que la psicosomática lo puede explicar muy bien, y mi sistema nervioso empezó a reestructurarse, a sanarse, y continúo ese proceso y lo continuaré toda mi vida. Pero ha sido muy revelador el poder conectar con la energía, con el cuerpo, y poder sanar todo eso desde dentro, ¿no? Y gracias a conectar con mi útero y conectar con mi campo energético de forma natural en mí, pudo emerger esa valentía para conectar con el gran trauma y con las diferentes heridas emocionales,
y poder empezar a darles luz, ¿no? Aquello que está grabado en el inconsciente como una sombra y que está en la oscuridad. Es como, imaginaos que el cuerpo es una red de información enorme y en esa red hay información grabada que no ha sido procesada. Entonces, a través del inconsciente, del trabajo a través del cuerpo, esa información se revela y se puede reestructurar, reprogramar y se puede integrar. Entonces, a través del trabajo inconsciente, a través del cuerpo, con sesiones de breathwork, kundalini, meditaciones, trabajo psicosomático, pude ir revelando todo eso y he podido conectar con guías espirituales que me han ayudado a la sanación de este proceso y a poder verbalizar y a poder hablar y darle luz a todo eso, a ese silencio que muchas mujeres hemos ido acarreando. Mujeres de esta época, mujeres como tú y como yo, mujeres que no han sido capaces de revelar todos esos traumas y romper la cadena de silencio que hemos tenido nosotras por las vivencias que hemos podido ir experimentando y poder liberar esa culpa, esa vergüenza y poder darle voz a nuestra voz, a la voz de nuestra alma y que no nos importe en absoluto lo que los demás piensen, ¿no? Y poder ser nosotras mismas y a través de esa conexión espiritual con quienes somos realmente, poder liberarnos, ¿no? Al final yo simbolizo el silencio como una cadena que la mujer ha ido arrastrando a lo largo de siglos y siglos y hemos venido aquí a romper esa cadena. Y mis ancestras y todas las mujeres, el linaje femenino que ha ido detrás, ha tenido una influencia muy grande sobre mí y me ha dado el poder y me ha dado la fuerza para poder romper con esa cadena de silencio que se llevaría arrastrando generaciones y generaciones sobre vergüenza, culpa, abuso, estar como encerradas y no poder mostrarnos tal y como somos. Y gracias a diferentes experiencias, pues bueno, aquí estamos y hemos podido ir sanando y continuamos sanando todo este proceso. Estoy muy contenta porque estés conmigo hasta este punto del vídeo. El vídeo ha sido bastante desestructurado, simplemente me he puesto a hablar. Y me gustaría compartir con vosotros más cositas sobre este despertar espiritual, cómo lo estáis viviendo vosotros. Si me queréis hacer alguna pregunta, me gustaría continuar grabando más vídeos sobre esto porque me hubiese gustado que alguien me hubiese explicado todo esto. Y gracias a muchas personas que lo han hecho a través de sus libros, sus podcasts, sus charlas o sus conversaciones o simplemente abrirse, yo he podido experimentar este crecimiento y puedo seguir experimentándolo. Entonces creo que es muy importante que estemos abiertas a comunicarnos, a conectar con los hermanos y hermanas que están en esta vida también en la tierra y que formamos una red y que todo lo que tú has vivido lo ha vivido alguien ya y somos mucho más parecidos de lo que creemos. Te mando un besito enorme, gracias por estar aquí conmigo y nos vemos en el siguiente vídeo.